un miembro de la fuerza pública, pues en definitiva está atentando contra esa seguridad que le permitiría a la persona confiar en que está siendo protegida, o por lo menos la intención de la fuerza pública es precisamente eso, brindar una protección a la comunidad. Entonces ahí se está sancionando precisamente ese tipo de conductas. Ahora, frente al aspecto prácticamente, o los elementos subjetivos, analizándolo desde el tipo penal subjetivo mejor, que están en los chulitos verdes, parte inferior izquierda de sus pantallas, estamos hablando de una conducta eminentemente dolosa, de mera conducta, no puede admitirse la culpa, o sea, si una persona solamente por el hecho o por una falta del objetivo de cuidado utiliza una insignia o se pone un uniforme, ¿cierto? Pues no estaría cometiendo la conducta. Bien, una persona que por casualidad lo encuentran con una prenda militar y que trascienda, por ejemplo, el principio de significancia, que la persona esté disfrazada. Vaya, por ejemplo, a una fiesta de Halloween disfrazado de militar. Pues, de pronto, no sé, habrá personas que les guste ese tipo de vestimentas. Y no solamente de militar, puede ir de disfrazado marino, una cuestión así, pero que relacione a la fuerza pública nacional. Pues no cometería la conducta por el principio de significancia, porque no hay dolo también. Es un delito de conducta instantánea y de peligro abstracto. Ahora, los objetos materiales, pues evidentemente estamos hablando de prendas, uniformes, insignias, medios de identificación propio de los miembros de la fuerza pública o de la seguridad del Estado. También vemos acá, voy a quitarme un poquito, en los elementos normativos, parte inferior derecha de sus pantallas, que estamos hablando de sin permiso de autoridad competente. Claro está, si una persona no pertenece a la fuerza pública, pues no cuenta con el permiso para portar esos uniformes. Y encontramos un concepto bastante llamativo, que es el concepto de PDET. PDET, en definitiva, viene siendo unas siglas de, digamos que una clasificación que surgió, un programa que surgió posterior a el acuerdo de paz. Vamos a ver en qué consiste este PDT. Es prácticamente, o prácticamente sus siglas lo que nos están señalando, es que son programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿cierto? Son instrumentos de planificación y gestión. Se programan durante el término en el cual se tiene establecido ese proceso de justicia transicional. Estamos hablando de 15 años. Es el primer alcance que se le dio. Estamos casi seguros en Colombia de que 15 años no van a ser suficientes para poder llegar a cumplir con los objetivos digamos que se acordaron en ese acuerdo de paz, valga la redundancia, o que se fijaron mejor en ese acuerdo de paz. Entonces, la intención es llevar de manera prioritaria y con mayor celeridad los instrumentos para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. La intención de que haya un agravante, por decirlo así, en este parágrafo del artículo 346, es porque dentro de estas zonas, pues evidentemente, como estamos hablando de unos espacios territoriales bastante vulnerables, pues mucho menos se va a poder permitir que haya personas utilizando ese tipo de insignias, uniformes, con la intención de causar una intranquilidad, un desasosiego en la comunidad, ¿cierto? Entonces, no se busca, o la legislación lo que pensó hacer en su momento, pues llegar a sancionar con mayor severidad. El legislador incluyó esta norma, este parágrafo, por medio de la ley 1908 del 2018, la misma que incluye el tema de los GAO y los GDO. Esta norma me parece bastante consecuente con lo que se busca dentro del proceso de paz, con lo que se buscó con el acuerdo de paz, ¿cierto? Ahora, ustedes ven los verbos rectores acá que hay, que son bastantes. Importar, fabricar, transportar, almacenar, distribuir, comprar, vender, suministrar, portar, utilizar o sustraer, ¿cierto? Aquí es donde está un dilema bastante particular. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de confusión y puede haber incluso un concurso aparente entre lo que es la utilización de uniformes e insignias bajo el verbo rector sustraer con uno de los agravantes del hurto.
Ustedes ya vieron el hurto, ¿cierto? Que el hurto es un delito contra el patrimonio económico. Ahora les pregunto yo a ustedes, dentro de las causales de agravación, ¿hay alguna que se relacione con las prendas, uniformes, insignias o medios de identificación propios de la fuerza pública? Artículo 241, pueden leerlo y me dirán si alguna de esas causales se relaciona directamente con este delito que estamos viendo. Profe, sería el numeral cuarto por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. La verdad se podría acomodar, pero creo que no se confundiría con este, porque en definitiva acá lo que está aprovechándose la persona es de un disfraz, ¿cierto? Y acá, es decir, en este caso, si yo te dijera este delito de utilización de uniformes por el verbo rector porte, de alguna manera podría llegar a decirse que tiene relación con el hurto, y hasta cierto punto, porque lo que está haciéndose acá la persona que comete el hurto es portando además de eso un disfraz para poder apoderarse del bien. ¿Bien? No está sustrayendo el bien por la calidad del bien en sí mismo. Si tú revisas la causal número 12, yo creo que se acomoda mejor a lo que podría llegar a tener relación con este delito. ¿Por qué? Porque es que el hurto agravado puede ser porque recaiga sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensas nacionales. Dentro de la categoría de efectos, efectos es un concepto que ustedes van a encontrar tanto en delitos contra la administración pública como en la recta impartición de justicia, como incluso en estos delitos contra el patrimonio económico. Y efectos incluye un amalgama de cosas dentro de las cuales se pueden encontrar prendas, uniformes, insignias y medios de identificación. Entonces, en definitiva, ese agravante del artículo 241, numeral 11, tiene relación con este delito y puede llegar a considerarse como, incluso puede llegar a tipificarse de manera errónea o incluso también concursar estos dos delitos por un mismo hecho. Piensen ustedes en una señora, digamos a ver de paso, acá, ya que nosotros tenemos como experiencia en el tema de los delitos contra el patrimonio económico, yo creo que podemos llegar a resolver este caso. Como para no quitarles el ejemplo. Voy a leer el caso y vamos a resolverlo a ver dentro de cuáles se ubica, dentro de cuál delito o si se ubica, quién sabe, en un concurso. Amparo, quien trabaja para una empresa textil dedicada a la elaboración de los uniformes de los miembros del Ejército Nacional en la ciudad de Bucaramanga, en una ocasión decide llevarse a casa dos uniformes, talla M, para venderlos a sus vecinos por cuanto ellos se los solicitaron a cambio de un buen precio. ¿Ustedes creen que está cometiendo el delito Amparito, la costurera? ¿Qué piensan, chicos? Escucho, ¿por qué están tan callados? Yo sueño todavía, señores. Profe, ¿no podríamos mirar, por ejemplo, eh,
sobre la conciencia de antijuricidad, que ella de pronto no tenía idea de la existencia de la norma, o sea, estar hablando de un error. Ok, ok. Pues puede llegar a señalarse, sin embargo, yo creo que por los mandamientos, uno sabe que llevarse cosas a la casa que no son de uno constituye delito, ¿no? O sea, hay normas, incluso eso lo señala Eric Fromm, eh, que hay una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva conlleva que uno, pues, solamente en el hecho de convivir en una comunidad, una sociedad, ya entiende que hay ciertos parámetros que no se pueden vulnerar. O sea, hay normas muy, muy específicas, pues evidentemente uno no las puede conocer todas, o se supone que la mayoría de la comunidad no las conoce, ¿cierto? Pero pues esa de no mentir, no matar, no robar, yo creo que está muy, muy clara. Eso sería como complejo el tema de la sustracción, el tema, perdón, de la conciencia y la ilicitud en esto. Ya por sí podría llegar a anticiparse una postura que yo tengo frente a este delito, frente a este caso, ¿no? Y es que si ustedes analizan la situación, porque los veo todavía bastante, de pronto el caso está complejo, pero bueno. El hecho de que la señora Amparo, pese a que trabaja en una empresa textil, decida llevarse a su casa uniformes, para algunos autores puede llegar a ser considerado esto como un hurto, ¿cierto? El llevarse a su casa los uniformes, el apoderarse de un bien ajeno, bajo la teoría de la ablatio rei, puede llegar a considerarse un hurto, ¿cierto? Y el hecho de venderlos después tipificaría un concurso de conductas punibles con esta de utilización ilegal de uniformes. Es la postura que en su gran mayoría, bueno, es la postura que la doctrina tiene válida, que puede haber un concurso de conductas punibles siempre y cuando hayan dos hechos. El primero de ellos, el haberse llevado esos uniformes a su casa. Y el segundo de ellos, el haberlos vendido. Tipificaría las dos conductas punibles. Otra área, digamos que otra postura doctrinal, nos indicaría que por el contrario se está cometiendo un solo delito, solamente que con dos verbos rectores o dos materialidades, que sería el delito de utilización ilegal de uniformes insignias, por los verbos de sustraer y posteriormente en la segunda materialidad de vender. ¿Ven? ¿Cuál es mi posición personal? Para mí se tipificaría la conducta de utilización solamente. Para mí esa sería la conducta que se tipificaría en este caso, por las dos materialidades que yo les señalo. Sustraer y al mismo tiempo vender. Bueno, sustraer, perdón, en un primer momento y vender posteriormente. No me parece adecuada la posesión o la teoría del apoderamiento del hurto. Sin embargo, pues es decir, esa tesis que se crea en la doctrina tiene mucho sustento. ¿Por qué razón? Porque hay hurto agravado por la confianza, y el hurto agravado por la confianza se da ante una persona que tiene una estrecha relación de confianza, incluso con un empleado, que deja a disposición sus bienes y éste se apodera de ellos, ¿cierto? Entonces, aquí la posición doctrinal que defiende que hay un concurso de conductas punibles señala precisamente eso, que en definitiva lo que hay es una confianza en la empleada, y al aprovecharse de esa confianza de la empleada se lleva de su empresa, o se lleva de su lugar de trabajo esos uniformes talla M. Y después decide venderlos, por lo cual se tipificarían dos conductas, porque el hurto nunca conlleva la venta, mientras que la utilización ilegal de uniformes insignias sí lo hace. ¿Qué opinas, Fabián? ¿Te parece? ¿En cuál estás? No, profe, sino que pues leí el texto y todo, pero en ningún momento se me ocurrió que pues la sustracción de los dos uniformes tuviera la potencialidad Ok. de cuadrarse en ese tipo, ¿sí? Ok. Pero mira que ya estás viendo otro detalle, porque tú me decías conciencia de la ilicitud, que eso ya Sí, va como el tema de la culpabilidad. Pero si tú te pones a analizar lo que tú dices, estás mirando el tema del principio de lesividad.
sea, son dos uniformes, ¿no? O sea, y relaciona también con el principio de insignificancia que nos lleva, como vimos en la clase anterior, al tema de la bagatela, ¿cierto? Son dos uniformes. Creo que a eso iba, ¿cierto? En el último comentario. Sí, sí, señor. O sea, ahí es donde se puede analizar desde otro punto, pero ya es la antijuridicidad, segundo momento analítico. Cuando tú me hablas de conciencia de la antijuridicidad, conciencia de la ilicitud, perdón, estamos hablando de culpabilidad. Estamos en el tercer momento analítico. Pero el tema de la antijuridicidad, por ahí yo creo que puede llegar a haber algún tipo bueno, de incalificación de injusto. Podríamos llegar a decir que no es una conducta punible. Y yo creo que hasta ahí, teniendo en cuenta que el ejemplo nos trae dos uniformes, yo creería que puede llegar a darse. Por una, de pronto, carencia de antijuridicidad o una bagatela dentro de sus representaciones. Ahora, el tema de la bagatela también, cuando estamos hablando de bienes de carácter público, se hace un poco problemática, ¿no? Cuando hablamos de bienes de carácter individual, como es el patrimonio económico, que es la forma en la que ustedes conocen habitualmente el tema de la bagatela, es mucho más sencillo de manejar. Pero cuando hablamos de carácter público del bien, cuando estamos hablando de la seguridad pública, es teóricamente más complejo, ¿cierto?, de aplicar el tema de antijuridicidad. Pero eso sería una buena discusión aquí de traer la colación, Fabián, la del tema de la antijuridicidad, por solamente dos informes. Sin embargo, a priori, en sede de tipicidad, podría llegar a decirse desde mi punto de vista que estamos hablando del delito del 346 solamente. Habrá personas que piensen que no, que da el concurso de conductas punibles entre el 346 y el 241, hurto agravado y utilización ilegal de uniformes insignias. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esto o no? Natalia, ¿vas a intervenir o de pronto por error encendiste el micrófono? Bueno. Listo, espero que esto esté completamente claro, que estemos entendiendo. No, profe, qué pena, es que se me activó sin querer. Profe, yo sí tengo una pregunta. Respecto a la primera postura de que se haría el hurto y también esta conducta que estamos viendo, en ese caso se podría llegar a argumentar, por ejemplo, que pues como usted decía que el delito de hurto pues sí no se puede decir que no se tenía como conciencia de que era como incorrecto, pero en el segundo, en el que estamos viendo pues la señora decir que venderlos después a personas externas, no sabía que era delito, ahí sí se podría llegar a, porque pues como esta conducta es eminentemente dolosa y pues ella no sabía que venderlos como tal era como incorrecto, entonces pues se podría llegar a dar el hurto, pero no el segundo, en el caso del primero, que solamente nos ubicamos en dos y no solo en este tipo penal. Ok. Mira que a partir de la sentencia que vimos con los compañeros que expusieron el tema del delito ambiental, el tema de la tortuga y cotea, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, nos dimos cuenta que la tesis de la Corte Suprema de Justicia en el momento de analizar la conciencia de la ilicitud es algo extraña, ¿no? Pues ellos son los que saben. Yo digo desde mi posición. Se me hace un poco complejo. Porque uno lee la sentencia, no sé si a los compañeros les pasó, uno lee la sentencia y parece que a la señora la van a, mejor dicho, la van a condenar, ¿cierto? O me pasó a mí, no sé. Pero después se encuentra con la tesis de ese tema de pronto una inconsciencia de la ilicitud. Yo creo que el tema de la venta, en este caso, pese a que pueda llegar a sancionarse una primera materialidad, que es el hecho de haber sustraído, o incluso, por ejemplo, si tú me hablas de la primera postura doctrinal, el hecho de haber hurtado esos bienes o esos efectos, públicos o de la seguridad pública, lleva a que se tipifique el hurto, pero de pronto la conciencia en la ilicitud por el tema de esta norma del artículo 346 de su verbo rector vender, podría llegar a configurar hasta cierto punto una conciencia de la ilicitud, podría llegar a alegarse una conciencia de la ilicitud, que hasta cierto punto no se tenía un conocimiento claro de la existencia de esta norma, de esta normatividad, pese a que se tenía un conocimiento claro de que robar está mal, ¿cierto?
Con esta norma del 346 sería un poco más sencillo llegar a defender esa tesis de la inconsciencia de la ilicitud de la conducta, ¿cierto? Entonces, yo creo que podría proceder, Estefanía. Ya nos quedaría un tema más probatorio, y créeme que el tema de haber sido dividido en materialidades la conducta, porque fueron dos, recordemos, una es llevarse, la otra es vender. Esta primera de llevarse es un gran indicio en contra de la otra, ¿cierto? O sea, es un gran indicio en contra de la conducta que le sigue o con la cual estaría concursando. Y un indicio en contra, pues ya haría, para temas probatorios, la posibilidad de decir, bueno, pero ¿cómo así que usted no era consciente de lo que estaba haciendo? Usted se robó eso, y me viene a decir que se lo robó no para venderlo, sino para tenerlo en la casa, porque a usted le gustan mucho los uniformes de los militares. ¿Ves? Entonces ahí como que de pronto entraría a cuestionarse, pero en temas probatorios, esa tesis de la inconsciencia de la ilicitud. Listo, profe, gracias. Bueno. Si no hay alguna duda, avancemos, chicos. Creo que bueno, tampoco es que sea tan difícil este tipo penal, ¿no? Pero bueno, avancemos pues a otro delito que sí hasta cierto punto se vuelve un poquito complejo. Complejo porque en nuestro diario vivir yo creo que nosotros también hemos caído a veces en el error de confundir este delito con otra conducta punible, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, Fabián, eres tan amable de leernos el delito de amenaza que se encuentra en el artículo 347. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeña, la pena se aumentará en una tercera parte. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, este delito de amenaza tiene algunas cosas que se nos asemejan a qué otro delito que ya vimos. ¿Cuál se les ocurre? Creo que incluso lo mencionamos el día de ayer. Tiene conceptos y elementos propios. ¿Terrorismo? Exactamente, del terrorismo. Por dos aspectos sensoriales que son bastante importantes, o sensitivos que son bastante importantes. El estado de zozobra y el estado de terror. Este le agrega el estado de alarma, ¿cierto? De alarma, zozobra o terror. Ya sabemos que la zozobra es como ese desasosiego que existe en la comunidad y el terror ya es el pánico o el pavor que puede llegar a existir dentro de la comunidad. Bien, entendamos este tema a partir de unas clasificaciones de lo que puede llegar a ser el terrorismo y la amenaza. Sabemos pues que el terrorismo en su estructura normativa se habla de provocar o mantener, ¿cierto? Entonces no se asimilaría muy bien a estas amenazas. Sin embargo, estamos hablando de ese terrorismo del inciso primero del artículo 343, pero hay otra forma de terrorismo, ¿cierto? Que es el del inciso segundo del artículo 343. Y ese inciso segundo del artículo 343 nos dice, si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, cassette o escrito anónimo, la pena se reduce, ya es un atenuante de 32 a 90 meses. Ahí es donde empieza a entrar en conflicto por los casos, o sea, a nivel casuístico, empieza a entrar en conflicto esta norma. O sea, empieza a verse un poco similar a la que estábamos viendo en la clase anterior. Es porque, en definitiva, si nosotros hablamos de amenaza o de las amenazas que se pueden llegar a ocasionar en el marco de la comunidad, en el marco del desarrollo de una comunidad que tengan esos fines generales como lo exige la norma, pueden llegar a darse esas amenazas por cintas, por videocassettes, por videos, por cintas magnetofónicas, llamadas telefónicas. Y ahí es donde entra el conflicto con este delito. Si bien el terrorismo digamos que en su acepción del inciso segundo, nos señala que tiene que ser por estos medios, el delito de amenaza, al momento en que señala que el verbo rector, estoy hablando acá de la parte derecha de sus pantallas, los chulitos rojos, que los verbos rectores son atemorizar o amenazar. Aquí
de alguna manera se está hablando de cualquier medio, que incluiría también las cintas magnetofónicas, las llamadas telefónicas, los videos, los cassettes, etcétera, etcétera. O sea, puede presentarse un conflicto entre estas dos conductas punibles. ¿Cómo lo puede llegar a resolver o cómo lo ha resuelto la doctrina más que la jurisprudencia? Porque casi este delito de amenazas no se tipifica si estamos hablando de temas de terrorismo. ¿Cómo lo resuelve la doctrina? La doctrina nos señala que dependiendo de la inmediatez de la realización de la conducta, podemos diferenciar ese terrorismo del inciso segundo del delito de amenazas. Por ejemplo, cuando llaman a un centro comercial, piensen ustedes en Megamall, el Cacique, bueno, Megamall de pronto es para los más viejitos como yo, para el Cacique, para el Parque Caracolí, y les dicen que al frente de la paralela, o ahí en la paralela, incluso en el Cacique, ahí en esos conjuntos que están al frente, o incluso al frente del mismo centro comercial, están o hay una bomba, ¿cierto? Incluso en los cajeros del Cacique hay una bomba, en el parquero del Cacique hay una bomba. Cuando llaman a informar eso, pues de alguna manera lo que puede llegar a generar en quien recibe la llamada al momento de retransmitir la información es un estado evidente de zozobra, de intranquilidad, yo creo que ya de terror, porque que ustedes estén en el Cacique, ¿cierto? Que ustedes estén por ahí departiendo con sus amigos, estén en el Parque Caracolí viendo una película y empiecen a sonar avisos de que hay una bomba dentro del centro comercial, pues usted lo que hace es salir corriendo, ¿no? Bueno, habrá quien mantenga la calma en esos momentos y se vaya por las rutas que son destinadas para las salidas de emergencia. Entonces, eso, según la doctrina, puede llegar a ser considerado como el delito de terrorismo del inciso segundo del artículo 343. ¿Qué podría llegar a ser una amenaza? Y precisamente, ahorita explicaré un poco más el tema de la amenaza. El ejemplo que nos trae la doctrina para el tema de amenaza, muy parecido a este, es que llamen a los administradores de cualquiera de esos centros comerciales que mencioné, Cacique, Parque Caracolí, que los llamen y les digan a ellos que si ellos deciden hacer alguno de los eventos que tienen programados para el día, van a poner una bomba dentro del centro comercial, sin importar a quién terminen dando de baja. Si entendemos las dos diferencias, fui claro con las diferencias en los ejemplos. Creo que sería el factor condicional, la condición. Más o menos, pero es que mira que hay un factor fundamental, Fabián, y es que en el primer ejemplo, una persona llama al centro comercial. Llama y dice, hay una bomba en el parqueadero, listo. Ya se causa evidentemente un estado de terror, un estado de zozobra. En la segunda, llaman directamente al administrador, ¿cierto?, del centro comercial, y le dice, mire, hermano, si usted va a seguir haciendo esos eventos que hace diariamente, le pongo una bomba. Entonces, no es tanto la condición, ¿cierto? No es tanto la condición, es más la inmediatez. No lo veamos como condición, sino como inmediatez. Entonces, si le dicen a usted, ya tiene una bomba en su parqueadero, pues evidentemente ya el estado de zozobra es distinto a que si le dicen a usted, oiga, hermano, de alguna manera, si usted continúa haciendo lo que está haciendo, si usted apoya a cierto grupo político, ya me estoy viendo otras cosas, si usted está de acuerdo con tal ideología o si usted sigue profesando tal religión, vamos a darle de baja. Bien. No estoy diciendo, Fabián, que no sea una condición, porque si ustedes lo analizan dirán en sus casas, bueno, pero está poniendo una condición, ¿no? Pero es más desde la otra arista, de la inmediatez del suceso. Cuando hablamos de terrorismo es porque es más inmediato, cuando hablamos de amenazas es porque de alguna manera se puede llegar a dar una... No es tan inmediata la ejecución. ¿Sí estoy siendo más claro con esta explicación o todavía sigue siendo confuso? Sí, claro. O sea, también entra mucho en juego lo que usted nos comentaba respecto a los elementos subjetivos de la alarma, la zozobra, que pues no es lo mismo esa alarma zozobra y que ya está la bomba ahí en el carro y va a estallar, a que pues le digan a uno, pues si no hace esto, pues esto es lo que va a pasar. Totalmente diferente. Exactamente. Y si quieres, Dana, ya te doy el uso de la palabra porque me gustaría explicar otra cosita, de pronto tenga que ver con lo que me quieres preguntar. Asimismo, chicos, miren que hay una cuestión acá con el delito de amenazas.
El que por cualquier medio atemorice o amenace, listo, lo tenemos claro. Bien. A una persona, familia, comunidad o institución. Aquí entra a tener relevancia el hecho de que hayan llamado al administrador de ese centro comercial. En la primera yo dije, llamaron al centro comercial, pudo haber contestado el señor del aseo, ¿no? O pudo haber contestado al gerente, pudo haber contestado algún miembro allá de los que administren el centro comercial, no necesariamente el administrador. En el segundo ejemplo, yo señalé específicamente que han llamado a ese sujeto. ¿Bien? Por eso es que este delito de amenaza, cuando hablamos de persona, familia, comunidad o institución, sobre todo lo que tiene que ver con persona y familia, se confunde mucho en las comunidades en las que nosotros nos rodeamos con cualquier tipo de constreñimiento. Y ya les estoy dando la pista de cuál es el delito con el cual se confunde, con el constreñimiento ilegal. Cuando a ti, por ejemplo, te cometen una conducta punible, tú vas por la calle relajado, escuchando música, escuchando las actividades de penal, por ejemplo, para el parcial, con tus audífonos, y llega un tipo, te saca un cuchillo, te roba el celular, te roba los audífonos también, y al mismo tiempo en que te va a emprender la huida, te dice, si usted denuncia, le meto 3 puñaladas porque yo sé usted dónde vive. ¿Cierto? Ahí estamos hablando no del delito de amenaza, porque de por sí, y por muy egoísta que suene, el hecho de que a ti te roben le importará a tu familia o a ti, pero a la comunidad no le causará ningún estado de alarma o zozobra. Ese suceso particular, ¿no? Ya cuando los están asediando, y ahí voy a otro ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, una comunidad rural, el ejemplo que anteriormente era en la ciudad, estamos hablando de una comunidad rural en la que existen ciertas familias que tienen una preponderancia, que eso es habitual en las comunidades rurales, en los municipios donde hay un gran sector de la población es rural, y una de esas familias, por ejemplo, es ganadera, y llaman al pater familias, o digamos que el señor de la casa, y empiezan a amenazarlo, ¿cierto? Con consecuencias a su ganado, con consecuencias a su terreno. Ahí ya puede verse de otra manera el asunto de la amenaza, no tanto como constreñimiento, sino como amenaza. E incluso podría llegar a concursar con otras conductas punibles, porque habitualmente hay grupos que azotan cierto sector de la comunidad, no con fines solamente de causar zozobra o causar alarma o causar terror, sino que lo hacen con fines necesariamente económicos. Entonces piensen ustedes que les llega un panfleto a la casa del señor que es ganadero, que tiene un renombre ahí en la comunidad rural, municipio pequeño, piensen ustedes, no sé, que no, Suratá, por ejemplo, cuestiones así que tenga una gran comunidad rural. La mayoría de municipios bellos de Santander tienen una gran parte rural. Entonces, que lleguen y les llegue un panfleto y les diga, bueno, señor Pepito Pérez, le hablamos las Águilas Negras, le hablamos los Rastrojos, le hablamos tal y tal grupo. Si usted no nos paga 3 millones de pesos mensuales, lo que se conoce popularmente como la vacuna, usted y su familia están en peligro, ¿cierto? O lo mejor es que se pierdan de acá, porque no son para nada decentes al momento de hacer esa vaina. Entonces, ahí ya estamos hablando de un perjuicio que puede llegar a trascender a la comunidad, pese a que haya sido por una persona. O sea, la persona es como un intermediario a lo que está atrás, que viene siendo la comunidad, para entender el delito de amenaza. Ahí estaría concursando, qué pena, me corté, ahí estaría concursando con otro delito, porque si te piden dinero, también no solamente estaría el delito de amenaza, porque si bien es cierto, se cumple ese requisito, desde mi punto de vista, y creo que la tiene también, de que a través de una persona, de una familia, se esté causando zozobra, terror o alarma en la comunidad. Pero al mismo tiempo, chicos, está afectando el patrimonio económico del señor y de la familia. Entonces nos vamos también al espectro individual. ¿Con qué delito concursaría? Con la extorsión, ¿cierto? Entonces, quisiera que pudiéramos llegar a ver o a entender la trascendencia que puede llegar a tener este delito de amenaza. Dana, y ahorita te doy la palabra, man, que tú encendiste el micrófono. Dana, por favor, cuéntanos. Profe, es que yo estaba pensando, digamos, en el caso de cuando estábamos hablando de las bombas, si la bomba ya está puesta, pero igual ponen una condición
¿todavía seguiríamos hablando de terrorismo por la inmediatez? Sí, sí, claro. Sí, claro. Hay ocasiones en que, pues, incluso las acciones terroristas llevan a que, mire, le digo esto, pero pues, en el caso de avisarle a cualquiera, o si usted no saca a tal persona, plin. Bueno, plin. Plin es una forma de decir boom, ¿no? Estalla. Sí, al mismo tiempo, está el tema sería el tema del terrorismo también, Estefan. Tanto, disculpa. Bueno, gracias, profe. Listo. Ya te doy el uso de la palabra, Estefanía, que Magnum creo que va a comentarnos algo. Magnum, te escuchamos. Señor. Bueno, gracias, Magnum, por tu pregunta. Nos lleva a un tema terrible que es prácticamente, o sea, nos cambiamos. Si te soy sincero, desde mi punto de vista, ese tema de los, ¿cómo es que le llaman a ellos? Pues, pucha, se me olvida el nombre, que son habitualmente en el Medio Oriente, sobre todo en la guerra que hubo, en la guerra que hubo entre Estados Unidos, Irán, Irak, sí, se utilizaba mucho ese tema y hay una película, qué pena que les vincule tanto al cine, pero es que me encanta el cine. Zona de Miedo, se llama la película. Es los tipos que desactivaban las bombas que les ponían las personas. Una vaina cruda. La versión extendida de Zona de Miedo es una vaina crudísima, crudísima. Y es muy buena esa película. Obviamente quítense el tema del estadounidense buena gente que quiere salvar al mundo y que eso es una mentira del diablo, pero más allá de eso, quitándose ese velo de encima de que los gringos siempre van a hacer el bien, yo creo que entendiendo la psicología de esos tipos, o por lo menos intentando ponerse en lugar de los manes, es terrible ese tema. ¿Cómo se tipificaría esa conducta? Me pregunta Magnum. Para mí esa vaina ya en contra del VIH, ¿no? O sea, para mí eso ya nos cambia de título. Nos vamos para el título segundo. Para mí son actos de terrorismo o actos de barbarie. Para mí serían esos dos tipos penales. Porque ya ese hecho de ponerle algo así a una persona, hombre, eso ya se excede de los límites, digamos que, como diría Radbruch, de los límites de la injusticia como tal. Entonces, yo creo que está por ese lado, Magno. Temas de delitos contra el VIH, seguro, sí, prácticamente seguro de ese tipo de conductas. Incluso dentro de los juicios que se pueden llegar a establecer dentro del VIH, saben que la conducta del VIH está en medio de conflictos, derecho internacional humanitario o derecho de guerras, se puede llegar a manejar esos conceptos con un poco más de facilidad. Acá en Colombia yo creo que los actos de terrorismo, actos de barbarie, se acomodarían muy bien a lo que nos estás proponiendo. Listo, mi hermano. Estefanía, cuéntanos. Profe, una pregunta. Pues como el tipo penal dice que el que por cualquier medio, en ese caso la amenaza se podría llegar a hacer, por ejemplo, por alguna red social. Y también otra pregunta, profe. ¿Qué tan fuerte tiene que llegar a ser para que se configure? En el caso de que solamente diga, por ejemplo, que solamente no, que diga, lo voy a cuchillar o algo por el estilo, ¿ya se configuraría como tal la conducta? Ok. Mira que con el tema, gracias por tu pregunta, Estefanía. Y con el tema de la masificación de las redes sociales, yo creo que podría llegar a darse. Incluso hay un libro, no sé si ustedes de pronto son lectores de Mario Vargas Llosa, a algunos de ustedes les gustará la literatura del peruano. Él tiene un libro muy interesante que se llama El héroe discreto y relata, a mí me gusta la literatura de Vargas Llosa, me parece muy bacana de leer, digamos que muy fácil de leer también. Y sin hacerle un spoiler o de pronto decirles de qué trata o cómo se desarrolla el libro, si yo puedo contarles un poquito al respecto, que se relaciona con esto. Una persona estaba recibiendo amenazas de un grupo que digamos que atentaba contra su comunidad. Y el tipo, pues le estaban pidiendo la vacuna prácticamente. Y el tipo publica en el periódico, que se llama El héroe discreto, muy interesante,
que ya está cansado de esas amenazas y que no va a dar la vacuna nuevamente. Bueno, amenaza con extorsión. Esas extorsiones prácticamente. Ya no va a seguir dando la vacuna, que él se considera en desobediencia frente a esa institución o esa organización, empresa criminal, y que se atiene a las consecuencias de lo que suceda, pero lo publica en un periódico. El desarrollo de la historia es muy bacano, entonces lo recomiendo. Va de la mano con lo que estamos viendo, claro que sí, y también con el delito de extorsión. Acá la situación es que si por las redes sociales se comunica y dependiendo del impacto que pueda llegar a tener en la comunidad este tipo de amenazas, podríamos llegar a hablar de ello. Pero quisiera como un ejemplo, y estoy pensando precisamente en ello, un ejemplo que pueda llegar a permitirnos entender. Por las redes sociales se puede usar porque el delito lo permite por cualquier medio. Ahora, tú me dices como qué tan intenso debe ser para que se pueda llegar a configurar. Realmente no depende de la intensidad, o sea, o mentiras, sí, corrijo. La intensidad siempre y cuando se relacione con el impacto que va a tener en la comunidad. Porque recuerda, si bien es cierto, se utiliza como intermediaria una persona, una familia, una comunidad, una institución, el impacto que debe tener no es para esa familia, esa persona, esa comunidad, una institución, sino para la comunidad, lo que está atrás. ¿Cierto? Entonces, por eso te decía que este delito está prácticamente configurado para temas de comunidades rurales en las cuales los grupos están acentuados ahí y deciden amenazar a ciertas personas de gran trascendencia, porque si amenazan a esas personas, las otras personas quedan prácticamente en la intemperie, porque la mayoría de ganaderos andan con sus escoltas, andan con otras cosas, y si a ellos los amenazan, pues la comunidad se siente en estado de pavor. ¿Ven? Entonces, ahí lo difícil de pronto, Estefanía, sería el tema de poder llegar a magnificar o a cuantificar de pronto el tema del impacto en la comunidad, de si genera un estado de zozobra o un estado de terror. El hecho de que publiquen en redes sociales, María la va a llenar de puñaladas, ¿cierto? O le va a meter 30 puñaladas a María si la veo por ahí. O Pepita, si la veo por ahí, o si usted la veo con tal mano, le voy a pegar cierto tipo de puñalada, o una cantidad incierta de puñalada, o la voy a matar si la veo por ahí. Es Estefanía, porque yo creo que hasta cierto punto, de pronto, y con el tema de las redes sociales sobre todo, podríamos llegar a analizar el próximo delito. Entonces, podría llegar a suceder, con el ejemplo que tú, bueno, con lo que me preguntas, con los elementos que tú me das, por redes sociales, a una persona. Podría llegar a suceder, pero lo que tendría que probarse es qué tanta trascendencia tuvo para la comunidad, ¿cierto? ¿Qué tanta trascendencia tuvo a través de esa publicación en la comunidad? Si generó realmente un estado de zozobra, simplemente lo que hicimos fue decir, uy, qué mal, uy, pobrecita esa muchacha, y seguimos bajando en nuestro celular, ¿cierto? Porque ahí es donde está lo complejo, Estefanía, el ejemplo que tú nos propones. Listo, profe. Profe, y en el caso, o sea, no hay un tipo penal en el que solo se dé la amenaza a una persona, pero no genere como tal zozobra en la comunidad, porque, por ejemplo, la persona no lo haga público o algo por el estilo, que hay algún tipo penal que sea. El que más se me asemeja a lo que tú me quieres preguntar, pienso yo, es el de constreñimiento ilegal. Para mí, ¿por qué el constreñimiento ilegal? El constreñimiento ilegal se diferencia de la extorsión porque es prácticamente la misma estructura normativa, empero la extorsión viene con fines económicos. ¿Qué nos dice el constreñimiento ilegal del artículo 182? El que, fuera de los casos específicamente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. ¿Cierto? Entonces, el hecho de que digamos que hayan algún tipo de aseveraciones de que van a atentar contra tu salud, prácticamente ya es un constreñimiento a que tú toleres ese tipo de cosas, ¿cierto? O yo creo que es el delito que más se acercaría, ¿bien? A esta conducta, según lo que tú planteas. Listo, profe, gracias. Perfecto. De igual forma, lo dejo a mejor criterio. Claro, si alguno de ustedes puede llegar a encontrar otro y dependiendo del caso específico, digamos que hago esa salvedad. Bien. Señores, bueno, volvamos acá al tema de la intimidación en particular, es lo que ya veníamos explicando. Cruz nos dice que
aquí es donde prácticamente estábamos recayendo nosotros. Cruz Bolívar, el del texto de Lecciones de Derecho Penal Especial, nos indica que en definitiva no puede llegar a entenderse esa intimidación o esa amenaza o atemorización a persona, familia, como algo netamente individual o que atente contra la libertad individual, como si vendría siendo el constreñimiento ilegal, que ese sí atenta contra la libertad individual. Tiene que haber otra finalidad, en este caso tiene que haber como otro objetivo, que es llegar a la comunidad, impactar en la comunidad a través del intermediario, que viene siendo la persona, familia, comunidad, institución. Cuando entendemos el concepto de comunidad, bueno, cuando hablamos del concepto de comunidad, hablamos de una comunidad religiosa, una comunidad política. Cuando yo hablo otra vez de comunidad, hablo ya de todos, ¿no? Porque no quiero que se me confundan con eso. Veamos este caso, yo creo que ya con lo que hemos hablado podemos llegar a resolverlo. Brandon es un ganadero reconocido en el municipio de Cimitarra, quien un día cualquiera recibió una llamada por parte de un GAO, grupo armado organizado del sector, pidiéndole dinero, a cambio de no realizar actos terroristas, tal cual sucediera en otros municipios, donde han hecho lo mismo. ¿Cuáles son los tipos penales que se materializan en este caso, chicos? ¿Sería amenaza en concurso con extorsión? Para mí sí. Para mí sí. Y de pronto la extorsión en grado de tentativa. ¿Cierto? En grado de tentativa, y lo pongo así como para darle un poquito más de picante al asunto del sistema, ¿no? Como darle un poquito más de debate. ¿Y por qué lo digo en grado de tentativa? No se ha materializado la conducta de que el tipo le entregue. Hasta el momento solamente ha recibido esa llamada telefónica. ¿Cierto? No ha accionado a realizar, por decirlo así, la entrega. ¿Por qué digo este tema de la extorsión? Porque recuerdo un suceso en defensoría. Dana, cuéntanos, antes de entrar a un poco. Profe, es que me entró la duda de si amenaza puede concursar, no sé, con constreñimiento ilícito, ¿Ilegal? ilegal. Ok. Es que mira que realmente habría un tema bastante, técnicamente sería como algo contradictorio, pienso. ¿Por qué concursaría con extorsión si la tiene la misma estructura que el constreñimiento, solamente que con fines económicos? Precisamente por eso. Si ustedes analizan el delito de extorsión y el delito de constreñimiento, ven que es prácticamente la misma estructura, solamente que la extorsión tiene el fin económico. Acá, en este ejemplo, como no estamos hablando de que es Andrés Gómez, un abogado de Bucaramanga, que va para bien o para mal, si le pasa algo a Andrés Gómez, pues te preocupará la familia y ya, pues no estamos hablando de una amenaza. Pero si amenazan, por ejemplo, si le llega una llamada telefónica a alguien por acá de la ciudad, al alcalde, o no sé, a alguien de gran trascendencia, a Rodolfo Hernández, ¿cierto? Que el man ya no es alcalde, pero prácticamente es un gran influencer a sus más de 60 años. Si le llega una amenaza al tipo, más o menos, exactamente, porque en definitiva esa figura pública yo creo que representaría un impacto más fuerte de lo que representaríamos cualquiera de nosotros, respetando a cada uno de ustedes, claro que sí, solamente que estoy dando como un ejemplo un poco ya drástico. Que le llegue ese tipo de avisos, que le llegue un tipo de amenaza, un tipo de carta a Rodolfo, no tiene el mismo impacto que generaría acá, a mí, ¿cierto? Entonces, como tiene la misma estructura el constreñimiento ilegal que la extorsión, solamente que la extorsión se diferencia porque tiene ese presupuesto objetivo, económico, perdón, pues concursaría con la amenaza. Si nosotros concursamos constreñimiento ilegal con amenaza, para mí es mucho más rico el delito de amenaza, en el ejemplo que les puse, que el delito de constreñimiento ilegal.
razón por la cual se subsumiría. Bajo el principio puede llegar a ser de especialidad, el delito de amenaza no podría concursar con el delito de constreñimiento ilegal. ¿Te respondí, Gracias, Ana? profe. Sí. Listo. Bueno. Dana prácticamente respondió. Yo le señalé que para dar un poquito más de picante al asunto, podemos llegar a decir que tentativa de extorsión. ¿Por qué tentativa? Es un caso en defensoría muy particular. Discúlpeme que me meta ese casito, no me demoro más de 2 minutos. En el cual una chica, es un suceso larguísimo que afortunadamente terminó bien. Una chica que estaba saliendo con un tipo, el tipo la estaba pretendiendo. En una de esas citas, la chica no quiso hacer, digamos que tener relaciones sexuales con él y con otra persona, tiene que ser un trío, ¿cierto? Entonces, la chica decidió devolver y el tipo empezó a decirle que se devolviera, que estuviera con él y que de alguna manera él le pagaba. La chica obviamente no accedió a estar con esa otra persona, sí estuvo con el chico que le había llamado, estuvieron juntos, otra vez se fue para su casa y el tipo no le pagó, ¿cierto? No le entregó el dinero que le había prometido. La chica empezó a decirle al tipo que el tipo ya tenía esposa y tenía hijos y trabajaba en un buen lugar. Empezó a decirle que si no le daba el dinero, que iba a publicar las fotos que ellos dos tenían, le iba a publicar los audios que él le dejaba, que iba a empezar a dar a conocer asuntos personales de él, de ellos, ¿cierto? Delante de la familia, delante de sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Obviamente el tipo, y era es una cosa como $1.000.000 lo que es el pacto que él le tenía que entregar a ella. El tipo le dijo, bueno, no haga eso y yo le doy la plata, le voy a hacer giros por efecto. En el primer giro, ella fue hasta a reclamarlo con su número de cédula a un servientrega que quedaba ahí cerca. Y al momento en que iba a reclamarlo, la capturaron los agentes de la policía. A ella le tipificaron la extorsión, ¿cierto? Y cuando yo asumí el caso, más allá de todo lo que me contó ella, puede que sea cierto, puede que no. Y ante una carencia probatoria que había, se discutió con la fiscalía si el delito ya estaba consumado o no. Mi tesis, que afortunadamente salió avante, fue que el delito no se había consumado, por cuanto ella no había recogido el dinero. Ella no había obtenido ese fin económico que el delito de extorsión exige. No lo había hecho. Ustedes me irán leyendo el artículo, profe, pero ¿cómo así? Pues es que realmente la materialidad de que la chica recoja el dinero no significa que no se haya cometido la extorsión. Sí, es correcto. Sin embargo, para poder llegar a convencer al fiscal, se le indicó todo lo anterior, todo lo que había sucedido. Y se manejó la tesis de la procedencia de la falta de consumación por no conseguir el fin que el delito lo establece. Entonces, no se consumó porque la persona no logró obtener ese beneficio económico que estaba buscando. Afortunadamente, pues se pudo dejar en tentativa. Al fin y al cabo, también se redujo porque de por sí había muchísimas pruebas. A la chica le cogieron el celular y obviamente le hicieron un backup, le sacaron toda la información, las conversaciones que tenía con el tipo, eso se notaba. Estaba muy claro que lo que la vieja quería era plata, lo que la nena quería era plata y que el tipo le estaba, incluso ella le mostraba fotos de la esposa, fotos de los hijos, diciéndole como que si usted no me da el dinero, lo voy a poner en público conocimiento, etc. O sea, la muchacha estaba bastante compleja en la situación. Se pudo reducir a tentativas, se saben que la rebaja punitiva es bastante y además de eso se logró un buen preacuerdo para reducirlo también a constreñimiento ilegal, al punto de que la pena le quedó muy bajita, muy, muy bajita a la chica, que estaba realmente, y quedó en libertad. Estaba bastante compleja la situación de la chica.
En definitiva, quería comentarles eso por el tema, por ejemplo, de por qué no plantearse una extorsión en grado de tentativa en este caso. ¿Bien? Pero en definitiva la calificación de extorsión está bien. Solamente quería plantearles ese suceso cortico con base en una experiencia profesional que tuve. Bueno, créanme, si hubiera sido posible llegar a debatirme con ella o debatirme con el fiscal a juicio, lo hubiera hecho, pero las pruebas eran bastante contundentes con el celular de él y con el celular de ella. Es muy difícil llegar a discutir a veces ese tipo de pruebas. Bueno, vamos ahora a otra conducta punible. No sé si hayan dudas respecto de la amenaza. Si entendimos la amenaza, perfecto, ya podemos pasar a otro tipo penal. Listo, veo que no hay ningún tipo de duda. Vamos pues a el artículo 348. Nos quedan cerca de 37 minutos. Vamos a apuntarle pues a abordar los delitos que nos quedan. Instigación a delinquir. Por favor, Fabián, ¿nos pueden leer? El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, yo creo que ustedes en las últimas semanas han escuchado mucho esta frase. Ojalá maten a ese cerdo, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado esa frase por los distintos medios de comunicación, por Semana, por El Tiempo, por El Espectador, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa frase se volvió tan popular? Porque resulta que un pelado en plena campaña presidencial de Iván Duque se le dio por poner en una de sus redes sociales en Facebook, en Twitter, en sus redes sociales, ojalá maten a ese cerdo. Refiriéndose presuntamente a Duque, porque era un video del tipo. La Fiscalía General de la Nación, como no tiene casos por atender, decidió darle trascendencia a este caso, hombre. Ustedes pueden buscar, si lo están haciendo ya, incluso. Como si la Fiscalía no tuviera muchos casos por atender, decidió darle trascendencia a esta tontada. Discúlpenme la expresión. Decidió imputarle cargos al pelado que escribió eso. Ahora, dentro de este pequeño espacio, vamos a demostrar que, pese a que el chico hubiera escrito eso, realmente no se tipificaba este delito. Porque este es el delito al que le iban a imputar al chico. O le imputaron, no sé. Yo vi hasta que lo llamaron a imputación, pero no recuerdo si no sé, me desprendí la noticia, no sé si le habrán imputado cargos al pelado. Analicemos la estructura del elemento, del tipo penal. Es una conducta eminentemente dolosa, mera conducta instantánea y de peligro abstracto, ¿cierto? El sujeto activo es un sujeto indeterminado. Ya pasamos acá a la parte de derecha de sus pantallas, perdón. Determinado, el estado es el sujeto pasivo. El verbo rector es incitar pública y directamente, ¿cierto? El objeto material es otro, el objeto jurídico es la seguridad pública. Elementos normativos de este tipo penal. Comisión de un determinado delito o género de delitos, tiene que estar claro, y hay un agravante cuando se trata de delitos como genocidio, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso u homicidio con fines terroristas. ¿Bien? ¿Por qué este agravante? Pues evidentemente estamos hablando de un delito que se conoce en el argot popular como apología del delito. Entonces, pues, apologizar sobre el genocidio, incluso está tipificado ya, la apología sobre la desaparición forzada, sobre el secuestro extorsivo, etcétera, conlleva una agravación de la conducta. ¿Qué necesita hacer esa incitación para entenderse como pública y directa?
Cuando hablamos de directo de la incitación, hablamos de dirigirse sin lugar a dudas a suscitar en los receptores la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Con esta condición el legislador busca impedir el castigo de la simple opinión o apreciación del autor y garantizar que el reproche recaiga únicamente sobre comportamientos que inequívocamente inciten a un conglomerado a la realización de hechos descritos como delictivos. Ya entendemos que además de la publicidad de la incitación o de la comunicación, debe ser directa, ¿cierto? ¿Y cuál es esa finalidad? ¿O cuáles son las finalidades propias dentro del delito de incitación a delinquir? Instigación a delinquir. Instigación a delinquir. Ser escuchado, fundamental, tiene que ser una finalidad. O ser leído, ¿cierto? Que una multitud de personas conozcan lo que se piensa, la intención, influir en la comunidad. Y esa capacidad de influencia no la tiene todo el mundo. No la tengo ni yo sobre ustedes, que son mis alumnos. No la tienen ustedes frente a otras personas. No la tienen todas las personas. No la tiene todo o cualquier sujeto no la tiene. ¿Cierto? E impactar digamos que en la comunidad. Al punto de que alguien pueda recoger la idea y pasar a la acción. ¿Ustedes creen que un pelado, creo que era menor de edad en esa época, con Twitter, además de que hay otra falencia técnica, ahorita la recaemos sobre ella, al escribir ojalá maten a ese cerdo, está cometiendo esta conducta punible? ¿Ustedes creen que un pelado de 17, 18 años puede llegar a influir en la mente de alguien para que recoja la idea y mate? Además, y ahí es donde voy al otro punto, realmente no es directo. ¿Por qué razón? Porque si entendemos, o si la fiscalía, eso va a ser lo gracioso si es que esto continúa, si la fiscalía entiende que cuando hablan de cerdo, hablan del presidente de la República o de Iván Duque, yo creo que es un problema propio de la entidad acusadora o del ente acusador. Porque realmente el hecho de que en un hilo de conversaciones se hable de que ojalá maten a ese cerdo, no está diciendo ojalá maten a Iván Duque. Ya entrará a discurrir la fiscalía en probar que efectivamente ese es el mote por el cual se tiene al presidente de la República. Eso va a ser muy cómico. Entonces, dos cosas de las múltiples que se pueden llegar a presentar dentro de este suceso. Ojo, pasó, o sea, yo me lo estoy inventando. Yo creo que si me lo hubiera inventado no hubiera salido tan gracioso. O está pasando porque el chico puede encontrarse en esos problemas. El pobre pelado lo pone a disculparse. O sea, si yo fuera el abogado de él, yo le diría, pero ¿por qué se disculpa, hombre? O sea, ¿por qué lo digo? De pronto el pelado en medio de la intranquilidad que le conlleva el proceso, yo lo digo porque es que eso no es delito. ¿Okay? O sea, lo que el pelado hizo para mí no es delito. Entonces, si el tipo se disculpa es porque está reconociendo que él se refería a Iván Duque, entonces creo que fue un error de la defensa, en mi opinión. Pero bueno, veamos esos dos elementos. ¿Qué capacidad de influencia puede tener ese pelado? Y al mismo tiempo, ¿dónde está lo directo del requisito? Es público, claro, es una red social, listo, se cumple. Pero lo directo y la capacidad de influencia y la capacidad de impacto, además la capacidad incluso de ser escuchado o leído. ¿Ustedes leen todos los comentarios que hacen en un hilo por Twitter? Yo creo que no. O bueno, si lo leerán por ahí, de acá de los 22 que estamos, lo leeremos, no sé, lo leerán por ahí unos 8, 9. Pero leer toda la cantidad, no sé. No es lo mismo a que escriba un comentario Rodolfo, que lo lee todo el mundo y empieza a comentarle a él, a que los comentarios de los comentarios de los comentarios de Rodolfo, ahí vaya a haber una posibilidad. Eso es lo que nos lleva a este tipo penal. Y por eso para mí la tesis de la fiscalía está mandada a recoger, en ese caso, el pelado que escribió ojalá maten a ese cerdo. Chicos, ¿está claro este tema del delito de instigación a delinquir? ¿O no?
Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en Twitter, en los casos de que, pues, por ejemplo, la persona no tiene muchos seguidores, pero ese tweet alcanza, pues, por la trascendencia, niveles muy altos de reacción, de comentarios. En ese caso, si la persona en un principio no tenga como esa influencia, pero ese tweet sí llegue tan alto, ¿se podría llegar a pensar que a la final sí tiene influencia? Podría llegar a pensarse bajo el hecho del tema del, digamos que de ser leído, de ser escuchado. Pero no sé hasta qué punto el tema de la influencia y del impacto. Porque recuerden, son esas tres finalidades. No es que sea una de las tres. No, son esas tres. Y lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, el Profe, tema... una pregunta. Entonces, en relación, por ejemplo, con ese golpe de Estado, entre comillas, que le hicieron que se hizo allá en Estados Unidos, el vikingo, que, digamos, toda esa situación, ¿sí sería este delito? Como para hacer no sé, como para mirar si encuadra ese tipo acá o cuál serviría. ¿Con quién? O sea, ¿con quién? ¿A quién? ¿Al chico que sale? ¿Cómo es que se llamaba él? The Wolf, yo no sé qué vainas. Sí, pues ese tipo es un actor, es como un troll de internet, pero quería saber si, digamos, el trino de Trump como tal tendría esa calificación. Ok, El exacto. trino de Trump. Uh-huh. Okay. Ya, ahí incluso a él se le va a hacer un juicio, bueno, se le está pensando, yo creo que ya va muy adelantado en el tema del juicio político a Trump, el impeachment, precisamente por esas conductas. Claro que sí. Es que, o sea, ¿cómo vamos a negar que Donald Trump no tiene influencia? O sea, él tiene influencia e impacto. A ver, acá ustedes escuchan a Uribe, que Uribe diga dentro de un tuit, oiga, ¿por qué no van y le cascan a Fabián? ¿Ustedes creen que no va a haber como 50 personas a la casa de Fabián para darle en la jeta? Discúlpame la expresión, pero para golpearte, evidentemente. Ahí a Trump se le puede llegar a reprochar esa conducta, esta conducta. Y a veces no necesariamente está el tema de, pues es que Trump ya es una figura muy pública, ¿no? El presidente de Estados Unidos es prácticamente alguien que no conoce al presidente de Estados Unidos es porque tiene un proceso de introspección muy alto o de abstracción muy elevado también. Es una figura bastante pública, ¿cierto? Y el tema de lo que hizo con las elecciones, pues, una payasada. Pero él sí podría llegar a ser sancionado por esto. Incluso, por eso les digo, no lo limitemos solamente a grandes figuras públicas. Yo estoy dando ejemplos de grandes figuras públicas. Pero en comunidades, por ejemplo, como comunidades de un sectas como tan cerradas, también puede llegar a cometerse este delito. No sé, piensen ustedes comunidades religiosas como el Ku Klux Klan, o comunidades político-filosóficas, podríamos llamarlas como los neonazis. Bien, entonces ese tipo de influencias también pueden darse en esos grupos tan mentalmente reducidos y traer consecuencias. Ahora, el tipo no te exige a ti que suceda lo que le está diciendo la persona. Incluso, yo tengo un gran amigo que trabaja en pueblos y que ellos dependen, pues, temas relacionados con personas víctimas del conflicto y otras cosas, son líneas. La línea del derecho penal, pues, también hace defensa y representación de víctima. Y en un caso que a él le llegó un chico que había escrito, que había hecho un video, pase está un poco más complejo porque el tipo sí referencia a la persona, el tipo tenía su cantidad de seguidores, en fin, un caso de una amenaza no, de una manifestación de que deberían matar a Claudia Gurizati. Y pues, eso tuvo su impacto en su momento, eso fue como para el año 2012, 2013, y ahorita está teniendo las consecuencias. Es un proceso que está delicado, pero yo traigo ese proceso que hasta cierto punto puede llegar a ser defendible porque ya se están haciendo estrategias defensivas por el tema de la caracterización social del tipo, del señor que hizo eso, que es un señor, y el caso del peladito de Iván Duque. Entonces, para que ustedes me entiendan, no solamente es una gran figura pública, como lo puede llegar a ser Donald Trump o Rodolfo Hernández o algo así, ¿cierto? Sino también que tenga una capacidad de influenciar. ¿Eh? Ahora, porque yo dije lo del peladito, que tal el peladito tenga muchos contactos en redes sociales, etcétera, etcétera.
Bueno, vaya uno a saber. Pero en el ejemplo que se trajo con lo que se conoce de este caso del chinito que escribió eso, no tenía muchísima capacidad de impacto, creo que es un habitante, es un chico que vive en una zona rural también. Entonces puede llegar a ser él dijo incluso dentro de su video, porque él salió un video, como les dije, disculpándose, que hace un humor negro y todo el tema. O sea, qué capacidad de impacto e influencia, no sé, incluso de ser leído, escuchado. Ahí es donde me molesta un poco esa calificación. Pero eso sí fui claro. Entonces, Fabián, respondiéndote nuevamente a tu pregunta, claro, con Donald Trump se puede hacer, pero sin lugar a dudas. Sí, gracias, profe. Listo, mi hermano. Bueno. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. No sé si no la entendí muy bien, Ajá. pero usted decía que no necesariamente se tiene que dar como el delito que está diciendo la persona para que se dé esta conducta. Claro, o sea, no es que se lleve a la acción, o sea, es decir, acá dice que alguien debería recoger la idea y pasar a la acción. No significa esto que se ejecute la conducta. O sea, de pronto te entendí la pregunta de esa manera. Si yo digo, ojalá maten a el alcalde, ojalá maten a Cárdenas, ¿cierto? Yo les digo a ustedes, no, hermanos, que ya tiene mamá este gobierno municipal, deberían matar a este man, hermano, deberían matar a Cárdenas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo no necesito, o la fiscalía no necesita probarme a mí que efectivamente alguien mató a Cárdenas, ¿cierto? Eso no es requisito del delito. Requisito del delito es la capacidad de ser escuchado, la capacidad de influencia y la capacidad de impacto, ¿cierto? Ahí es donde, por eso es un delito hasta cierto punto de peligro abstracto. Jurisprudencialmente a veces se habla de resultado, pero realmente el delito es de peligro abstracto, porque se está anticipando el riesgo que puede ocasionar. ¿Sí me estoy dando a entender, Silvia? Sí, profe. Ahora, si al man le cascan, otras personas que no me escucharon, pues a mí no me pueden dar esa calificación, ¿no? Si el man termina por haber cascado Cárdenas, pues a mí no me pueden llegar a tipificar esta conducta. Ahora, diferenciamos esta de la determinación, un tema propuesto por Dana en la sesión anterior. ¿Cuál es la diferencia clarísima entre la instigación a delinquir y la forma de participación llamada determinador? Porque prácticamente es lo mismo, el que determina instiga. El presupuesto clarísimo es que no hay publicidad en la determinación, como si la hay en la instigación a delinquir. ¿Listo? O sea, cuando yo le digo a alguien, yo le digo a Fabián, vaya, mano, es que usted debería como cascar a esta vieja, hermano, no sé lo que le hizo. Y Fabián va y la casca. Pues yo fui el determinador, puedo llegar a hacerlo. O si yo contrato a, no sé, a X o Y persona para que vaya y termine dando de baja a otro, pues yo estoy comunicando una decisión que tomo directamente al sujeto, pero no lo estoy haciendo pública, como si lo requiere el tipo penal de instigación a delinquir. ¿Profe? Sí. Profe, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, el muchacho hubiera, bueno, digamos que no es un muchacho, que es una persona, alguien de 20 años, por ejemplo, ya mayor de edad, etcétera, y después de ese comentario hubieran matado a Duque, ¿eso tendría alguna implicación? O sea, digamos, podríamos considerarlo como el determinador o algo así, el delito, por haber dicho eso. Precisamente a eso iba, Luisa. Gracias por tu pregunta. La verdad, la relación para mí sería extrema. No me sorprendería, claro, porque la fiscalía ha hecho tantas cositas llamativas, pero para mí la relación sería extrema de llegar a vincular el magnicidio de un presidente a lo que puede llegar a ser un comentario en Twitter. Para mí la relación, no sé, causal incluso sería difícil de probar, ¿no? Digamos que me parece un poco particular la situación. No podría tener consecuencia, ¿bien? Y mucho menos como el tema de la determinación, porque como te digo, Luisa, la determinación es que yo le diga a alguien específicamente, que yo te diga a ti, Luisa, deberías hacer tal cosa, o Luisa, mira, te contrato para hacer tal cosa. Yo te digo a ti, no le digo a Oscar, no le digo a Estefanía, no le digo a Fabián, no le digo a Silvia.
La determinación, como figura de participación, lleva una comunicación directa entre el determinador y el autor. Además, recordemos que en el tema de la determinación por el tema de la accesoriedad limitada de la autoría, solo puede llegar a ser responsable como determinador si la conducta que el presunto autor quería ejecutar llegó por lo menos a ser tentada. Si no llega a ser tentada, pues al determinador no se le sanciona. En este caso, al instigador, no importa, estoy hablando del instigador del delito, de este delito que estamos viendo, a este instigador no le importa o no importa para el tipo penal en el análisis teórico y probatorio si alguien recogió la idea y pasó a la acción. Debería impactarlo, eso es lo que se requiere como tipo penal. Entonces tiene que ser escuchado, influir e impactar. Tiene que tener esa capacidad en esos tres estadios, pero no significa que entonces tenga que haberse asesinado al sujeto que usted recomendó, etcétera, que usted pidió, para que usted lo puedan condenar por este delito. ¿Sí me expliqué bien, Luisa? Sí, profe, pero pues, o sea, pues ya me respondió con lo de que requiere una comunicación directa con el autor material. O sea, esa era como mi pregunta en sí. O sea, si yo hago una amenaza o algo así en Twitter, lo que sea, y tiene un efecto inmediato ese, bueno, ese comentario, algo así, y matan a la persona a la que estoy amenazando, o sea, sí podría tener como una otra implicación. Ok, sería como una especie de partícipe o coautor, no sé, Sí. del delito. Eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Sí, pero pues ya como que Ok, me respondió. de pronto el tema de la instigación te la podrían llegar a tipificar, ¿no? Si entonces un comentario en Twitter. Como te digo, ahí el tema del nexo de causalidad es fundamental. No estamos hablando de un sistema causalista, sino del nexo de causalidad que tiene que existir. O sea, la fiscalía tiene que relacionar ese comentario que tú hiciste con la posterior muerte del sujeto. Y ahí es donde está el tema también complejo, para poder vincularte, ¿cierto? Y realmente te vincularías, y al caso, como instigadora. De resto, nada. No podría llegar a vincularte en el magnicidio, por decirlo así, en ese homicidio al presidente o a la figura que tú quieras llegar a dar de baja. ¿Listo, Luisa? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Esta incitación a la comisión de delitos militares, pues es un tema, digamos que por pasarlo rápido para alcanzar a ver algunos delitos del otro capítulo, es prácticamente el tema de llamar a un miembro de la fuerza pública a ser desertor o abandonar el puesto. Entonces se castiga a la persona que motive a alguien de la fuerza pública a desertar de la fuerza pública. Ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, eso es un crimen bastante fuerte. El tema de dejar la milicia o desertar. Qué pena pasar este delito muy encimita, pero vamos a abordar un poquito, no creo que alcancemos todo, pero abordemos un poco, el delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones, que son el capítulo segundo de este título del Código Penal, título 12. Veamos pues, chicos, el delito de incendio, muy brevemente. Por favor, ¿nos puede leer la norma, Fabián? El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble incurrirá en prisión de 16 a 144 meses y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizara en inmueble o en objeto de interés científico, histórico, cultural, artístico o en bien de uso público o de utilidad social, la prisión será de 32 a 180 meses y multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad si la conducta se cometiere en edificio habitado o destinado a habitación o en inmueble público o destinado a este uso, o en establecimiento comercial, industrial o agrícola, o en terminal de transporte o en depósito de mercancías, alimentos o en materias o sustancias explosivas, corrosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas, infecciosas o similares, o en bosque, recurso florístico o en área de especial importancia ecológica. Muchísimas gracias, Fabián. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el tipo penal de incendio? Bastante particular, ¿no? Capítulo segundo de los delitos de peligro común. La mayoría de delitos que se encuentran acá, a no ser
por lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas y con de sustancias peligrosas, bien sea la tenencia o incluso el lanzamiento de sustancias peligrosas, conlleva a que este catálogo de delitos sean bastante casuísticos. Pues de alguna manera, acá en este delito de incendio lo que se sanciona es prender fuego. Son considerados por la doctrina estos delitos como delitos de estrago. ¿Cuáles delitos? Incendio, daño en obras de utilidad social, provocación de inundación o derrumbe. Ojo, provocación de inundación o derrumbe. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo, oficial. O sea, son casos en los que ustedes leen el presupuesto normativo y el título del tipo penal y ya ustedes se hacen una idea de lo que es la conducta punible, pienso yo. La situación es que, al ser delitos de peligro común, son los que llevan implícito el daño en las comunidades, ¿cierto? Distinto a lo que es el peligro abstracto, que es un riesgo efectivo, ¿cierto? Entonces, yo sé que no vamos a alcanzar a ver estos dos. Nos quedarían dos delitos: empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y el delito de porte ilegal de armas. Estos dos delitos no los vamos a observar, ¿cierto? No los vamos a trabajar en la clase de hoy. Voy dentro de las grabaciones, me queda solamente una pregrabación por hacer. Voy a darles esa breve introducción y de lo que viene a ser estos dos tipos penales para no bajar el tema así mucho antes de que ustedes tengan que exponer el próximo viernes. Ya yo creo que a partir del lunes yo les empiezo a cargar las sesiones pregrabadas. Bien. Tenía presupuestado que fueran 3, va a ser 4 porque voy a terminar este tema. Los voy a pregrabar. Pero antes de irnos estos últimos 10 minutos, como es popular en estas sesiones de los sábados, vamos a hacer un ejercicio de Mentimeter con ánimo de subir nota, de dar algunas décimas para el parcial. Entonces, 3 décimas es lo que se va a otorgar en este ejercicio nuevamente. Vamos a dejar de compartir acá. Ya vimos como un poco, bueno, el tema del incendio, no creo que necesitemos profundizarlo un poquito más. Ya hay una tipificación especial siempre y cuando se recaiga sobre algún tipo de bien, que son los que se encuentran en el inciso segundo y tercero de este tipo penal. Pero en definitiva, el objeto como tal es prender fuego. No es lo mismo prender fuego a mi bicicleta, prender fuego a un centro histórico, a la biblioteca municipal, por ejemplo. ¿Listo? Entonces los pirómanos tienen que controlarse. Vamos a dejar de compartir esto. Y voy a compartirles por el chat del grupo, de la clase, perdón, el link para que ustedes ingresen a Mentimeter. Agradezco que vayan ingresando de una vez para hacer este ejercicio en los 10 minutos que nos quedan. Listo. Vamos a ver. Bueno, ya están ingresando. Bien. Vamos a apuntarle a esa. Tengo que compartir pantalla. Vamos a ver si hay nombres especiales otra vez. Listo. ¿Cuántos hay? 14. Vamos a empezar a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos los 17. Ustedes ya saben, chicos, respondan en el menor tiempo posible. Están fáciles esas preguntas, hombre. Listo, ya en 12 han dado respuesta. Concierto parenquil se caracteriza por transitoriedad, la permanencia en el tiempo, la efectiva realización de delitos. Se acabó el tiempo, señores. Bueno, 3 personas se equivocaron. Ni es transitoriedad ni es la efectiva realización de delitos. El concierto para delinquir se caracteriza por la permanencia en el tiempo
de las conductas punibles. Vamos a ver quién toma la delantera. Hijo de madre, está rankeado, está duro ese tema. Dana, tú no estuviste en el anterior, ¿cierto? No te vi. Se me cayó el internet a la mitad. Bueno, entonces, ¿qué? Tener en el bolso, cargar en una mochila, partes de lo que puede llegar a ser utilizado como un explosivo, ¿cierto? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se encuentra en el banco de sentencias de la unidad que ustedes pueden llegar a referir o pueden llegar a leer para profundizar en el tema de los medios idóneos, si de pronto no fue muy claro en la exposición. Chicos, a las 8 de la mañana, les agradezco por su tiempo, por haber madrugado. Nos vemos.